Primero que todo, sería importante contextualizar que el Renacimiento es un momento en la historia en la cual el hombre, el ser humano, los hombres y las mujeres renacen, donde la ciencia, el arte se vuelven a ser protagonistas. La literatura del Renacimiento. Esta surgió en Europa en los siglos XV y XVI, inspirándose en los ideales de la antigüedad clásica y el humanismo. Trató temas como el amor, la naturaleza, la razón y la dignidad humana, dejando atrás los textos religiosos medievales. Revolucionó la literatura al usar lenguas comunes, crear nuevos géneros como la novela y darle protagonismo al ser humano. Fue un renacer de la creatividad, que cambió para siempre la forma de escribir y de pensar. En la obra renacentista Gozo sin costo de Giovanni Boccaccio encontramos varias pistas, como son el cortejo y sumisión, donde el protagonista se enamora perdidamente de su amada y la ve con una profunda admiración. También el amor prohibido, donde en esas historias es muy común ver triángulos amorosos entre los protagonistas, amores secretos, imposibles o no correspondidos. También encontramos la crítica y retrato de la sociedad, donde los personajes son nobles o condenan a las élites, y es muy común que los protagonistas tengan un conflicto con su moral y ética. Y por último encontramos el humanismo, donde se resalta las virtudes y talentos de los personajes y se cuestionan de los defectos que tienen cada uno sin apelar a referentes religiosos. Los protagonistas más característicos del Renacimiento fue Dante Alighieri, quien nació en Florencia en 1265. Él fue un poeta, político y defensor de la lengua italiana, y toda su vida estuvo marcada por tres grandes pasiones: la poesía, la política y el amor por Beatriz Portinari, quien inspiró su obra más famosa, La Divina Comedia. Él participó activamente en la política de su ciudad, pero fue exiliado por sus ideas. Durante su vida defendió el uso del italiano en lugar del latín, como lo expone en su obra De Vulgari Eloquentia. Gracias a sus escritos, Dante es considerado el padre del idioma italiano y una figura fundamental en el paso hacia el Renacimiento. Giovanni Boccaccio, quien fue un escritor florentino muy aficionado a la poesía y la literatura. Él fue famoso por su obra El Decamerón y ayudó a consolidar el uso de la lengua florentina, quien también ocupó cargos públicos en Florencia. Otro fue Ludovico Ariosto, quien fue conocido por su poema épico Orlando Furioso, donde combina aventuras, amor y fantasía. También fue uno de los primeros en usar el concepto de humanismo. Francesco Petrarca, quien fue un gran escritor, poeta y lingüista italiano, quien se destacó por sus sonetos dedicados a Laura, quien era su musa en aquel entonces. También ayudó a formar la base del idioma italiano moderno. Y William Shakespeare, quien fue un poeta inglés considerado el mayor escritor en la lengua inglesa. Renovó el teatro y escribió obras mundialmente famosas como Hamlet, Romeo y Julieta y El Mercador de Venecia. Bueno, el arte del Renacimiento surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Este se inspiró en la cultura de la antigua Grecia y Roma. Se caracterizó por el realismo, ya que usaba mucho la perspectiva para crear profundidad y el enfoque en el ser humano. Los artistas realizaban técnicas como lo eran el realismo y el naturalismo, en la que los artistas querían representar el mundo tal y como lo veían, y por eso trabajaban mucho en el estudio de la anatomía humana, la luz, la perspectiva y cosas como el paisaje. También usaban la perspectiva lineal, que era para crear una ilusión de profundidad en las pinturas, y que haya una diferencia entre los elementos del escenario y el escenario en sí. También usaban el humanismo, en el que el ser humano era el centro de atención, y representaban emociones, pensamientos, belleza física y escenas de la vida cotidiana. Un ejemplo de este es La Última Cena de Leonardo da Vinci, que usa elementos como la perspectiva lineal y el humanismo. Otro ejemplo puede ser el curso de dibujo en tinta de Alberto Durero, en el que está grabado la escena de un maestro enseñando a dibujar a su aprendiz.